Hola a todos. Soy Martín, y quiero darles la bienvenida a este profundo análisis de las noticias más actuales y los avances en asuntos mundiales, relaciones internacionales y tecnología. Antes de comenzar, les deseo mucha suerte y éxito, y los invito a suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ningún contenido interesante. En este vídeo, vamos a explorar una información realmente importante. Según el informe más reciente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en septiembre de 2018, al menos 16 países redujeron sus tenencias de bonos del Tesoro de EU en julio. Estos países incluyen a China, el Reino Unido, Bélgica, Suiza, India, Brasil, Singapur, los Países Bajos, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Australia, España, Vietnam, Irak y Perú. Todos ellos hicieron reducciones significativas. Es interesante notar que incluso Ucrania se unió a esta lista al reducir sus tenencias de bonos del Tesoro de EU en julio, con una reducción total de $400 millones, lo que llevó sus tenencias totales a $21.4 mil millones. Entre estos países, el Reino Unido, un aliado tradicional de Estados Unidos y el tercer mayor poseedor de deuda de EU, redujo sus tenencias de bonos del Tesoro de EU en julio en una asombrosa cantidad de $99 mil millones. Australia también redujo significativamente sus tenencias en $19 mil millones, mientras que los Países Bajos redujeron en $20 mil millones y España siguió con una reducción de $19 mil millones. Bélgica, el cuarto mayor poseedor de deuda de EU, hizo la reducción más sustancial en julio, recortando sus tenencias en $137 mil millones. Además, Suiza, el quinto mayor poseedor de deuda de EU y el mayor centro financiero offshore y hub de oro del mundo, vio una reducción de $42 mil millones en sus tenencias de bonos del Tesoro de EU. Estos indicadores sugieren fuertemente que incluso aliados sólidos de EU, como el Reino Unido y Australia, así como varios países europeos como Suiza, han perdido optimismo en los bonos del Tesoro de EU. Este cambio en el sentimiento refleja la presión sostenida sobre los bonos del Tesoro de EU a medida que enfrentan reducciones continuas. Además, las naciones productoras de petróleo, como Irak y los Emiratos Árabes Unidos, también siguieron reduciendo sus tenencias de bonos del Tesoro de EU. El mayor productor de petróleo del mundo, Arabia Saudita, ha estado disminuyendo consistentemente sus tenencias de bonos del Tesoro de EU durante varios meses, lo que ha llevado sus tenencias totales a aproximadamente $100 mil millones, en comparación con los aproximadamente $180 mil millones que tenía hace 3 años. Esto indica que Arabia Saudita ha reducido acumulativamente sus tenencias de bonos del Tesoro de EU en aproximadamente $80 mil millones, lo que resulta en una reducción neta de alrededor del 43%. En términos del porcentaje de reducción neto, Arabia Saudita se ha convertido en el mayor vendedor internacional de bonos del Tesoro de EU en los últimos 3 años, superando a otras naciones productoras de petróleo en la venta de estos bonos. Si bien una de las razones principales para que países desarrollados como el Reino Unido reduzcan sus tenencias de bonos del Tesoro de EU es parte de los ajustes rutinarios en sus carteras, ya que países como Japón, Alemania y Francia han aumentado sus tenencias de bonos del Tesoro de EU en diferentes meses. También destaca la disminución de la importancia de los bonos del Tesoro de EU como activos de reserva en estas naciones desarrolladas. En marcado contraste, Arabia Saudita, que domina el comercio de petróleo en dólares, ha experimentado una reducción neta del 50% en los bonos del Tesoro de EU, lo que indica claramente su intención de reducir su dependencia del dólar y deshacerse de los bonos del Tesoro de EU. El estatus del dólar estadounidense como moneda de reserva tiene sus raíces en el Acuerdo de Arabia Saudita, en la década de 1970 de fijar el precio de las transacciones de petróleo en dólares, seguido por varios países productores de petróleo de la OPEP. Dado que el petróleo ha sido la mercancía global más significativa durante más de medio siglo, desempeña un papel crítico en el sistema monetario y comercial internacional, lo que respalda el concepto del petrodólar y el estatus preferido de los bonos del Tesoro de EU como un instrumento clave de la economía de EU. Ahora, los países productores de petróleo, incluida Arabia Saudita, están reduciendo rápidamente sus suministros de petróleo crudo.
A partir de abril de este año, Arabia Saudita ha liderado las reducciones en los suministros de petróleo crudo de la OPEP+. En septiembre, Arabia Saudita anunció una extensión de los recortes voluntarios en la producción de petróleo en 1 millón de barriles por día hasta fin de año. Al mismo tiempo, Rusia reducirá sus exportaciones de petróleo en 300,000 barriles por día, lo que contribuirá a un aumento general en los precios internacionales del petróleo. Instituciones financieras como Goldman Sachs sugieren que Arabia Saudita podría buscar elevar los precios del petróleo a $100 por barril. El ministro de Energía de Arabia Saudita incluso ha declarado que están tratando la incertidumbre de múltiples direcciones de manera proactiva, preventiva y precautoria. Esto implica que, a pesar de los 11 aumentos de tasas de interés de la Reserva Federal que llevaron la tasa de inflación de EU del año pasado a un máximo del 9,1%, EU aún enfrenta desafíos de inflación. En agosto, el índice de precios al consumidor de EU aumentó un 3,7% interanual, un aumento significativo en comparación con el 3,2% de julio, y muy lejos del objetivo de inflación del 2% de la Reserva Federal. En los Estados Unidos, los precios de la gasolina han alcanzado los $4 o más por galón en al menos una docena de estados, incluidos Colorado, Dakota del Norte y California. La Casa Blanca reconoció oficialmente el aumento de los precios de la energía el 13 de septiembre. Además, las reservas estratégicas de petróleo crudo de EU se encuentran en niveles históricamente bajos, y los precios del gas natural también están aumentando. Actualmente, las reservas estratégicas de petróleo crudo de EU se encuentran en su nivel más bajo desde la década de 1980. Algunos analistas argumentan que, a medida que EU parece ser menos amigable con los socios de Oriente Medio, la culpa de la alta inflación en EU podría recaer nuevamente en los gigantes del petróleo. Países productores de petróleo, incluida Arabia Saudita, podrían intentar mantener los precios del petróleo altos hasta finales de 2024. Arabia Saudita ha declarado repetidamente que en algún momento del futuro pondrá fin al acuerdo del petrodólar con EU, negándose a ser dictado por EU. Este movimiento no solo es una respuesta a los agresivos aumentos de tasas de la Reserva Federal, sino que también representa un cambio estratégico lejos del petrodólar y los bonos del Tesoro de EU. EU se enfrenta no solo a una disminución de su capacidad de financiamiento global, sino también al riesgo de perder su estatus de moneda de reserva. India, uno de los países BRICS, vendió $2.3 mil millones en bonos del Tesoro de EU en julio, mientras que Brasil vendió $2.7 mil millones. Además, en los mercados emergentes, Vietnam vendió $700 millones en bonos del Tesoro de EU. China, el segundo mayor poseedor de bonos del Tesoro de EU, vendió $13.6 mil millones en bonos del Tesoro de EU en julio, lo que llevó sus tenencias totales a $8.218 billones, la cifra más baja desde 2009. Desde abril hasta julio de este año, China vendió bonos del Tesoro de EU durante 4 meses consecutivos, lo que suma un total de $47.5 mil millones vendidos desde octubre del año pasado. China ha mantenido consistentemente sus tenencias de bonos del Tesoro de EU por debajo de $900 mil millones durante 10 meses consecutivos. Esta venta sostenida de bonos del Tesoro de EU es altamente inusual. En comparación con noviembre de 2013, cuando China tenía aproximadamente $1.3167 billones en bonos del Tesoro de EU, China ha vendido acumulativamente hasta $494,9 mil millones en estos bonos, lo que resulta en una reducción neta de alrededor del 38%. Si revisamos los datos de la última década, China ha surgido como el mayor vendedor internacional de bonos del Tesoro de EU. Simultáneamente, China está expandiendo rápidamente sus reservas de oro. Los analistas sugieren que las reservas de oro podrían potencialmente reemplazar a los bonos del Tesoro de EU en el futuro. Desde noviembre del año pasado, China ha aumentado sus reservas de oro durante 10 meses consecutivos, acumulando aproximadamente 217 toneladas de oro, lo que eleva sus reservas totales a 265,43 toneladas, estableciéndose como el mayor comprador de oro del mundo. China, como el mayor importador mundial de petróleo crudo,
tiene el potencial de impactar significativamente a los bonos del Tesoro de EU y al dólar si, junto con otras naciones productoras de petróleo, comienza transacciones directas de petróleo en yuanes y otras monedas no dólares, además del oro. Según las proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso de EU, la deuda nacional de EU alcanzará los 50 billones de dólares para 2030 y luego crecerá exponencialmente, lo que podría llevar al colapso del dólar estadounidense. En los últimos 600 años, la moneda de reserva global nunca ha sido monopolizada por una sola moneda, y el dólar de hoy parece estar encaminado hacia un destino similar al de la libra esterlina del pasado. Jim Rowles ha advertido repetidamente que EU es ahora la nación deudora más grande de la historia y que, inevitablemente sufrirá las consecuencias a medida que el Departamento del Tesoro de EU y la Reserva Federal continúen debilitando el estatus de moneda de reserva. El dólar está perdiendo gradualmente su prominencia. Hasta el 19 de septiembre, al menos 129 países en todo el mundo han comenzado diversas formas de desdolarización. Agradecemos mucho sus opiniones e ideas, así que por favor compártanlas en la sección de comentarios a continuación. Si encontraron este contenido informativo, no olviden suscribirse y habilitar las notificaciones para obtener más contenido similar en el futuro. Hasta la próxima vez.